Vamos a analizar cuál es la misión de cada una de las terminales de este microcontrolador. Empezaremos por las terminales 1, 2, 3, 17 y 18. Son las 5 líneas bidireccionales de entrada-salida que corresponden al puerto A. La dirección se define por programación, esto es, tú estableces si trabajan como entrada o trabajan como salida. La terminal 4 tiene una función multiplexada, esto es, puede hacer dos acciones. Si se encuentra en el nivel bajo de voltaje, 0 o a tierra, actúa como reset, esto es, reinicializa el PIC. Pero si está en nivel alto, entonces esta terminal habilitará la atención de programación en su proceso de grabado. Las terminales 5 y 14 son aquellas que vamos a utilizar para alimentarle a nuestro PIC el voltaje de alimentación. Por la terminal 5 nosotros conectaremos el borne negativo de nuestra fuente de alimentación, en tanto que por el terminal 14 conectaremos al borne positivo de nuestra fuente de alimentación. Las terminales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 son 8 líneas bidireccionales de entrada-salida que corresponden ahora al puerto B. También se definen por programación. Las terminales 15 y 16 son las que corresponden a la entrada externa del reloj y salida de oscilador del cristal respectivamente. Esto es, son las que utilizamos para conectar nuestro resonante o nuestro cristal. Algo importante que debes de tomar en cuenta acerca del manejo de las terminales es lo siguiente. Debes recordar que hemos dicho que está fabricado en tecnología CMOS, por lo que todas las terminales siempre se recomienda que estén conectadas a alguna parte. Con esto te quiero decir que no las dejes volando al aire o sin conexión, por lo que es recomendable que en este caso las conectemos mediante una resistencia a el voltaje de alimentación que se utiliza para nuestro circuito. Así pues, en la figura, lo que acabamos de comentar. Las terminales que no se utilizan en este caso se conectan a la fuente de 5 volts. La máxima capacidad de corriente en las terminales de los puertos, si son en modo sumidero, esto es sin, es de 25 miliamperes, pero si es en el modo de fuente source, va a ser de 20 miliamperes. Algo muy importante es qué pasa cuando utilizamos todas las terminales de nuestro circuito. Bueno, la corriente cambia su valor. Esto es, pensaríamos que se van sumando 25 miliamperes si es de modo zinc o 20 miliamperes si es de modo source. Pero como puedes ver en la figura, esto no es así. Más adelante se analizará de una manera más profunda esto que acabamos de comentar. Hablando de cómo conectar las terminales de modo sumidero zinc o de modo fuente source, ahora la figura te lo ilustra. Cuando hablamos de sumidero es que entra la corriente desde el elemento externo al PIC. Y cuando hablamos de modo fuente, entendemos que la corriente sale del PIC. Esto es, el PIC suministra esa corriente. Hablando del circuito de reloj,
podemos decir que el oscilador externo es un circuito que indica al PIC la velocidad con la que va a trabajar, por lo que conocemos a este circuito como oscilador o reloj. Déjame decirte que hay 4 tipos de diferentes de configuraciones de circuitos de reloj. RC, que se trata de un oscilador con resistencia y condensador. El XT, que utiliza un cristal de cuarzo. El HS, que utiliza un cristal de alta velocidad. Y por último un LP, que se trata de un cristal de baja frecuencia y bajo consumo de potencia. Es importante que al momento que tú programes, decimos quemar el PIC, especifiques qué tipo de oscilador estás utilizando. ¿Cómo lo haces? Pues a través de uno de los fusibles llamados fusibles de configuración, en inglés fuses. Usualmente utilizamos el cristal de 4 MHz. Esto porque garantiza mayor precisión y un buen arranque de nuestro PIC. Esta frecuencia de manera interna se divide por 4, lo que hará que la frecuencia efectiva de trabajo sea de 1 MHz. En otras palabras, cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. Rápido, ¿no? El cristal que se utiliza en el circuito de oscilador normalmente se acompaña de 2 condensadores y la forma de conectarlo se muestra en la siguiente ilustración. Debo decirte que si tu circuito no requiere de mucha precisión en el oscilador, entonces puedes economizar tu proyecto utilizando una red RC, tal como lo mostramos en la ilustración. Es importante que notes que la terminal oscilador 2 queda sin conexión, entregando entonces una frecuencia que es la oscilación entre 4. Los expertos recomiendan valores para R entre 5 y 100 kilos y para el capacitor que sean valores mayores a los 20 picofaradios. El PIC tiene de manera interna un temporizador conectado a la terminal de reset. ¿Recuerdas que hablamos de esta terminal? Esta va a funcionar como un elemento que nos regrese nuestro programa al primer renglón y funciona cuando se da alimentación al micro, por lo que entonces el pin se conecta a la fuente de alimentación. Recuerda, si estás grabando debe estar a +5, pero si quieres reiniciar, solamente oprimes el elemento externo conectado a la terminal e internamente recibe un 0. Esto es, está conectado a tierra. Bueno, con esto concluyo el análisis de esta lección relacionada al PIC 16F84. Yo te recomiendo que continúes leyendo la literatura adicional que existe en el Internet o en libros, pues aquí hemos hecho por cuestiones de tiempo y capacidad un análisis abreviado. Mi nombre es Sergio Antonio Villarreal Pérez y estoy para servirte